Continuando con nuestra serie titulada Los secretos del Evangelio que todos debemos saber, estamos entrando ya en la recta final de esta serie, el cual hoy nos toca el título La importancia de la santidad. Quiero hablarles en esta hora sobre este tema desde la perspectiva del corazón de Dios, el pensamiento de Dios respecto a este tema de la santidad. Sabemos que santidad es separado para Dios, apartado para Dios. Sabemos que dice la palabra del Señor en Hebreos 12:4, el apóstol Pablo dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sabemos el significado de la palabra santidad, que necesitamos caminar en santidad para ver a Dios, que necesitamos entender que hay ciertos requisitos y ciertas normas que nosotros debemos obedecer y cumplir para poder caminar este camino trazado para el hombre, para llegar a la presencia de Dios. En el tópico que viene vamos a estar hablando sobre salvación, sobre victorias y sobre gobierno, ¿no? Y vamos a ver un poquitito cómo la santidad nos acerca a Dios, nos acerca a la vida eterna con el Señor, el cual nosotros invitamos a que usted pueda a partir del próximo domingo poder ver y escuchar esta palabra de parte del Señor. Pero hoy quiero hablarles sobre cómo ve Dios y qué pretende Dios del hombre. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá a Dios, pero también dice la palabra que no hay santo ni aun uno. Entonces encontramos así como una disyuntiva para el hombre, en el cual muchos se toman de esta palabra para decir: yo no puedo ser santo, yo no puedo lograrlo, yo no puedo avanzar, yo no voy a ser salvo, y muchos hasta justifican realmente la vida que llevan y no una vida que realmente pretende el corazón del Señor. Pero hay algo que nosotros debemos entender, primero y principal. Juan 3:16, Jesús dijo: porque de tal manera, de una manera inexplicable, amó Dios al mundo. Es decir, amó Dios a cada uno de sus hijos, de esta creación, de los que estamos en la iglesia, de los que están apartados, de los que nunca han conocido a Cristo, de los que practican el mal, de los que están lejos de Dios. Dios los ama de igual manera que a cada uno de nosotros. Y dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en el Señor, dice la Biblia, tenga vida eterna. Entonces nos encontramos con que todos tenemos la oportunidad de poder llegar a la presencia de Dios, de poder vivir una vida eterna con Dios, de poder tener una vida de relación con Dios. Hoy quiero hablarles de la importancia que es tener una vida de santidad delante de la presencia del Señor y explicarles a qué llamamos santidad. Para empezar debemos entender esto, que todo hombre que quiera acercarse a Dios necesita tener una vida de relación con Dios, una vida de intimidad con Dios, una vida donde anhelamos y deseamos que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Ahora bien, para que la presencia de Dios se manifieste en el corazón del hombre, la mujer, la persona que anhela de Dios, debe entender que hay requisitos y normas establecidas por Dios para poder caminar este camino de santidad. A ver, la religión nos ha marcado un camino de limitaciones, nos ha hecho creer que caminar en santidad es un camino de prohibiciones y de limitaciones y de no reír y de no disfrutar de la vida y de no ser feliz y de tener que resignar un montón de cosas. La religión es la que ha impedido que el hombre pueda disfrutar una vida de relación con Dios, a la que nosotros hoy, aquí, ahora estamos llamando una vida de santidad.
si hay algo que Dios ha hecho para que el hombre pueda disfrutar de su relación con Dios, es indicarle por medio de la palabra cómo funciona ese acercamiento a la presencia del Señor. Y encontramos que Jesucristo comenzó a demostrarnos y a mostrarnos que se puede vivir una vida que nos acerca cada día a Dios. Y encontramos en los apóstoles y en los discípulos cómo ellos, desde el momento en que se manifestó la presencia de Dios en su vida, Jesús le dijo: muchachos, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, recibirán fuerza, recibirán fortaleza. Los apóstoles y los discípulos nos han demostrado que cuando nosotros somos llenos del poder y de la gracia de Dios, somos fortalecidos y tenemos poder y autoridad para poder caminar una vida de santidad en el Señor. Encontramos al apóstol Pablo enseñándonos en las Escrituras y marcándonos aquellas cosas que nosotros necesitamos tener y dejar de hacer y comenzar a hacer para poder caminar este camino de santidad que nos acerca a la presencia del Señor. Cuán importante es entender que debemos practicar la santidad, porque ella es la que nos lleva al camino de la bendición, de la fortaleza, de la promesa, del éxito espiritual, de la prosperidad, y que mucho más allá nos lleva a la vida eterna con Dios. Cuán importante es entender que tiene que haber en nosotros el deseo y el anhelo de transitar este camino que nos lleva a la presencia de Dios. La santidad es una decisión que se toma en el corazón del hombre. Si yo quiero vivir una vida de santidad, es una decisión que yo estoy tomando, es una decisión que yo debo tomar, y como toda decisión tiene una consecuencia, como toda decisión que el hombre toma, activa una consecuencia en su vida. Esto quiere decir que cuando yo decido comenzar a transitar el camino que me acerca a Dios, entonces hay un precio que yo debo pagar. Y cuando yo estoy pagando ese precio, hay algo que vendrá por retribución a mi vida. Quiere decir que cuando el hombre, la mujer, el hijo, la hija de Dios decide transitar el camino de la santidad, habrá un precio, habrá un sacrificio, habrá un esfuerzo que uno tendrá que pagar, que uno tendrá que hacer, que uno tendrá que comenzar a dejar y a tomar, pero hay un resultado mayor que abrazaremos cuando llegue el momento de disfrutar la presencia del Señor en nuestra vida como resultado de ese sacrificio. Nosotros tenemos que entender que podemos y debemos ir a la presencia del Señor a orar en todo tiempo y cualquiera sea nuestra situación. Pero hay cosas que nosotros estaremos buscando y pretendiendo de la presencia de Dios que solo vendrán a nuestras vidas como consecuencia de una vida de relación con Dios, es decir, de una vida de renunciamiento, de precio pagado, una vida de santidad que traerá resultado a nuestras vidas y a nuestros corazones, y que traerá respuestas a esas peticiones que nosotros estamos esperando. Cuando el hombre y la mujer se acerca a la presencia del Señor y quiere comenzar a transitar estos caminos de bendición, hay algo que debe entender. Primeramente debemos ir a la presencia de Dios reconociendo quiénes somos, reconociendo lo que hacemos, reconociendo cómo estamos, pretendiendo cambiar, es decir,
decir, tiene que haber una metanoia, un arrepentimiento genuino en nosotros y una determinación a matar, dejar, renunciar a todo aquello que ha dañado y que daña mi relación con el Señor para comenzar a transitar el camino que el Señor nos ha trazado. Recuerde que Jesús dijo, Juan 14:6, dijo, yo soy el camino. Es decir, para que nosotros podamos comenzar a transitar los caminos de Dios, hay algo que debemos entender. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Necesitamos la presencia del Señor manifestándose en nuestro corazón. Y cuando el Señor es el Señor de nuestras vidas, nosotros comenzamos a vivir de la manera que más agrada a Dios. Porque cuando más conocemos a Dios, nuestro mayor deseo y nuestro mayor anhelo es agradar a aquel que nos guarda, nos protege, nos defiende y nos bendice, ¿verdad? Entonces, hay algo que nosotros debemos entender. Primeramente, sin santidad no alcanzaremos metas espirituales en la vida. Sin santidad no veremos al Señor. Sin santidad no podemos esperar respuestas a nuestras oraciones. Sin santidad no veremos las promesas cumplidas en nuestras vidas. El deseo y el corazón de Dios es que nosotros caminemos con la presencia del Señor a nuestro lado. El deseo de Dios es que nosotros podamos disfrutar de su presencia y de las bendiciones que Él ha derramado sobre nuestras vidas, según Efesios capítulo 1, verso 3, donde dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero hermano querido, aquellas cosas que nosotros tenemos guardados en nuestra vida, en nuestro corazón, que impiden que se manifieste la presencia de Dios en nuestras vidas, esas cosas son las que nosotros debemos comenzar a sacar, a dejar y a morir para poder abrazar lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. El hombre fue creado para vivir en bendición, para vivir en prosperidad, para vivir en el éxito, para abrazar todas aquellas cosas que anhela y desea, no para vivir en la frustración, en el fracaso, en la pobreza, en la miseria, en el pecado. Cuando esas cosas pasan en nuestras vidas es porque le hemos dado lugar a que nuestro enemigo, el adversario, el diablo, que viene a robar, matar y destruir, tome el control de nuestras vidas y de nuestras cosas. Pero en nosotros está el poder, está la autoridad, está la fuerza que viene de Dios para levantarnos y comenzar a dejar de hacer todo aquello que interrumpe mi relación con Dios. Solamente caminando el camino de la santidad, es decir, apartándome de todas aquellas cosas que ofenden y que dañan mi relación con Dios, es como yo podré lograr todas mis metas en la vida. Y la mayor meta del hombre tiene que ser, número 1, la salvación de su alma, la vida eterna con Dios. Número 2, abrazar el éxito en su casa, en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en todo lo que tiene y todo lo que es. Número 3, prosperar en el ministerio, en la obra de Dios y en lo que Dios le ha asignado a hacer en esta tierra. Pero para eso debemos entender lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 13, el apóstol Pablo dice, muchachos, hagan morir lo terrenal en ustedes. Y dice, fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y también dice en el verso 8, pero ahora dejen la ira, el enojo, la malicia, las palabras deshonestas, dejen la mentira.
Vamos al libro de Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo sigue diciendo: les pido de parte del Señor Jesucristo que ya no vivan como los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de sus mentes. Les está hablando a la iglesia, les está hablando a los hermanos, les está hablando al cristiano, les está hablando al pueblo de Dios y le dice: muchachos, despójense del viejo hombre, de aquel que vivía en pecado, de aquel que vivía en desobediencia, de aquel que vivía lejos de la presencia del Señor. No den lugar al diablo, no roben más, no digan más malas palabras. Dice el verso 31, dice: quiten de ustedes toda amargura, enojo, gritería, no sean malos. Y también dice: porque sepan esto, ningún fornicario o inmundo o avaro tiene herencia en el reino. Es decir, hay cosas que impiden que podamos avanzar en la vida y que nos alejan del reino de Dios y su justicia. Fíjese lo que dice Pablo a los Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu y de las obras de la carne. Dice: manifiestas son las obras de la carne. Y vuelve a nombrar adulterio, fornicación, inmundicias, malos pensamientos, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, egoísmos, disensiones, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y termina diciendo: ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces hay cosas de este mundo y hay cosas que nos rodean que impiden que una vez que están dentro de nuestras vidas, nos impiden avanzar y alcanzar el reino de Dios y su justicia. Gente, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. La soberbia, la arrogancia, el orgullo, no decir la verdad, vivir indebidamente, aborrece el Señor. La ambición, la falta de perdón, no ayudar, el ofender. Hermanos queridos, todas estas cosas son pecado. Todas estas cosas perjudican nuestra relación con Dios. Y si hay algo que nosotros necesitamos en este tiempo, es poder caminar en el camino que el Padre nos ha trazado. Porque no hay otro camino para prosperar que caminar el camino de Dios. No hay otro camino para ser bendecido que caminar los caminos de Dios. No hay otro camino que nosotros podamos transitar en esta vida que no sea el camino que el Señor nos ha trazado para poder disfrutar de lo bueno de la vida. Necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos abrazar los deseos de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe lo que es santidad? El deseo de Dios, el anhelo de Dios para que nosotros podamos vivir una vida eterna que comienza aquí en la tierra para siempre con el Padre. Entonces el Padre nos ha bajado todo esto que les hemos nombrado, que el apóstol Pablo ha nombrado en las Escrituras y que estamos repasando en esta hora. Y el Padre nos está diciendo: muchachos, yo anhelo manifestar mi presencia en sus vidas. Si hay algo que Dios anhela y desea es que el hombre pueda disfrutar de la vida, pueda disfrutar de la familia, pueda disfrutar de lo que tiene, pueda disfrutar de lo que es. Si hay algo que Dios anhela es que podamos ser felices y podamos abrazar nuestros sueños y nuestros proyectos. Pero hay una realidad. Dios nos está diciendo: muchachos, si ustedes caminan en santidad, yo estaré al lado suyos para ayudarlos. Yo estaré con ustedes para pelear las mejores batallas, las peores batallas. Yo estaré con ustedes para que ustedes levanten bandera de victoria. Gente, si ustedes están dispuestos a dejar todas esas cosas que interrumpen nuestra relación, yo voy a estar al lado suyo para que puedan lograr los sueños de su corazón. El anhelo
ferviente del corazón de Dios es que el hombre viva bien. Si hay algo que Dios está deseando y que está impartiendo en el corazón de sus hijos, es que usted pueda entender que no se trata solo de orar, no se trata solo de obedecer, no se trata solo de ir a la iglesia, sino que también se trata de tener una vida de relación con Dios, es decir, una vida santa. Porque hay algo que nosotros debemos entender: la santidad es tan importante como la fe. La santidad es tan importante como la oración. La santidad es tan importante como la obediencia. La santidad es tan importante como decir la verdad. La santidad es tan importante como la vida espiritual que nosotros debemos tener en el Señor. La santidad es tan importante como amar al prójimo. La santidad es tan importante como odiar al pecado. Entonces, hay algo que nosotros necesitamos. Tenemos fe, buenísimo, gloria a Dios, es lo que Dios pide. Tienes vida de oración, es lo que tu vida necesita. Eres obediente a Dios, a su palabra y a la obra del Señor. Tienes vida espiritual, pero a todo esto le debes acompañar con una vida de santidad, de renunciamiento, de muerte a la carne, de obediencia a Dios y su palabra, y entonces podrás disfrutar de todas esas cosas que anhela tu alma, tu corazón y tu espíritu. La santidad es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Hay tanto para decir, podríamos hablar de condiciones para la santidad. Primera Tesalonicenses 5:12, Colosenses 3:12 dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia, y sobre todas las cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que podamos tener nuestras vestiduras limpias delante de la presencia del Señor. Pedro está diciendo en 1 Pedro 1:15, dice: sino que aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Solo quiero terminar con esto. Santidad es una relación genuina, verdadera y honesta delante de la presencia del Señor. Santidad es una decisión en mi corazón dispuesta a pagar el precio para agradar a Dios. Si hay algo que nosotros debemos entender, es que debemos, cada vez que vamos a la presencia del Señor, pensar, analizar, escudriñar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser. ¿Qué es lo que nosotros tenemos guardado aquí adentro que perjudica mi relación con Dios? ¿Qué es aquello que no debemos tener, que impide que la presencia del Señor se manifieste en nuestras vidas? Y para eso necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas y que cuando vayamos cada mañana, cada tarde, cada noche, cada tiempo que vayamos a la presencia del Señor, podamos pedirle al Espíritu del Señor que nos muestre, nos revele y nos diga qué es aquello que está mal dentro de mí, qué es lo que tengo guardado, qué es lo que hice, qué es lo que dije, qué es lo que permití, qué es lo que hizo que mi vida se manche y se contamine de todo aquello que interrumpe mi relación con Dios. Paso siguiente, cuando el Espíritu lo revela, nosotros podamos decirle al Padre: Padre, perdóname. Perdóname mi pecado, perdóname mi falta, perdóname mi error, perdóname mi ofensa. Dice la palabra del Señor que es el Espíritu Santo el que trae al hombre el deseo de arrepentirse y ponerse a cuenta delante del Señor. Entonces, es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, obrando, hablando y diciéndonos: varón, mujer,
Esto es lo que está impidiendo la relación con el Padre. Esto es lo que hace que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti sea en vano. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, se nos revela, cuando nosotros entendemos lo que está mal en nuestras vidas y lo sacamos y nos despojamos de todo eso, estamos aptos para entrar a la presencia del Padre y decirle: Padre, aquí está mi vida, te alabo, te adoro, te exalto. Entonces la presencia del Señor se derramará sobre nosotros y nuestras oraciones tendrán respuesta. Lo que está atado se desata, lo que está impedido comienza a venir, lo que por tiempo ha sido negado comienza a llegar. Comenzamos a abrazar lo bueno de la vida y comenzamos a disfrutar de una vida de hijo de Dios en esta vida, herederos del reino de Dios, disfrutando de todo aquello que estamos buscando y anhelando por tanto tiempo. Tantas cosas dijo el Señor: busquen primero el reino de Dios, dijo, caminen en santidad. Entonces el Señor Jesús dijo: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él se los dará. En mi nombre, dijo Jesús. Entonces está diciendo: busquen una vida santa, de muerte al pecado, para agradar a Dios. Entonces nosotros comenzamos a caminar en santidad. ¿Cuán importante es la santidad en la vida del hombre y de la mujer de Dios para poder alcanzar todos los sueños de su corazón? Espero que esta palabra realmente pueda ser de bendición, pueda ser reveladora a nuestras vidas para entender que necesitamos una vida de santidad para poder disfrutar de lo bueno de la vida y de una relación próspera en la presencia del Señor. Porque sin santidad no iremos a la presencia del Señor. Sin santidad, cuando Cristo venga a arrebatar a la iglesia, no nos iremos con nuestro Padre Celestial. Sin santidad viviremos fracasados, frustrados, sin poder prosperar, sin poder lograr los anhelos de nuestro corazón. Sin santidad los matrimonios no son restaurados. Sin santidad los hijos se nos pierden. Sin santidad vivimos en escasez y enfermos y con dificultades. Pero cuando la presencia del Señor está en nuestra vida manifestada en un espíritu y un deseo de santidad, entonces el Señor hace que todas las cosas nos ayudan para bien, a aquellos quienes que han sido llamados. Que el espíritu de esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y podamos entender que podemos caminar en santidad, podemos disfrutar de la vida, podemos ser felices, podemos hacer muchas cosas que alegran el corazón y el espíritu, porque la presencia del Señor no ha venido a privarnos de nada, ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Se puede vivir en santidad aún en los tiempos en que estamos viviendo, y cuán importante es la santidad para poder transitar el camino que hoy nos toca transitar en los días y en los tiempos que estamos viviendo. El Señor te bendiga.